Hoy vamos a hablar de el síndrome cerebeloso, ¿sí? Me pidió el doctor Calvo que les diera esta charla, que es un tema que se ve con cierta frecuencia en neurología, ya incluso en edad pediátrica y también, por supuesto, en adultos, por distintas causas, pero bueno, es bastante variopinto las causas que pueden producir un compromiso del cerebelo, ¿sí? Recordemos, que voy a minimizar un poco la pantalla de ustedes. Ahí está. Bueno, recuerden un recuerdo anatómico y funcional del cerebelo, ¿sí? Este, es el órgano que provee el aprendizaje motor, el equilibrio, la coordinación de los movimientos, corrige los movimientos mientras están ejecutando, es el que nos permite entrenarnos, por ejemplo, para pegarle a una pelota de tenis o lo que sea, para darle la fuerza, la dirección, el freno. Todos esos rasgos del movimiento son corregidos por el cerebelo incluso mientras se está ejecutando el movimiento, ¿sí? Tiene, como recuerdan ustedes, los núcleos del cerebelo. Por eso la protuberancia tiene forma de protuberancia, o sea, acá vienen las fibras que vienen de la corteza frontal y la corteza parietal, en realidad de toda la corteza cerebral, pero particularmente de la corteza motora y la corteza sensorial, descienden por el tronco cerebral y hacen sinapsis con los núcleos del puente, ¿eh? que generan esta protuberancia en el tronco cerebral, ¿sí? La protuberancia precisamente está originada por la cantidad de fibras que bajan desde el cerebro a hacer sinapsis con los núcleos del puente que se introducen en el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Después viene información también sensorial de los músculos y de las articulaciones y de la piel, que viene a través de los haces espinocerebelosos, del cordón posterior, los haces de Gorey-Burdach, y que penetran por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y la salida del cerebelo es hacia la corteza cerebral, hacia la corteza motora, la que está generando el movimiento. Para corregir ese movimiento hay vías que van desde el cerebelo hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza, ¿sí? Esto lo sabían por anatomía y por fisiología seguramente. Eh, Existen divisiones funcionales en el cerebelo. Reconocemos el vestíbulo cerebelo, que está en relación con los núcleos vestibulares, con los núcleos que tienen que ver con mantener una posición vertical, con reconocer si estamos acelerando vertical o horizontalmente, o estamos inclinados, etc. Lo cual obviamente tiene una función que tiene que ver con el equilibrio y también con los movimientos oculares. Una de las principales funciones del aparato vestibular es mantener la estabilidad visual, o sea, que mientras uno mueve la cabeza, los ojos se mantienen fijos sobre un objetivo, sobre un blanco, permitiendo apreciar detalles de ese objetivo, a pesar de que uno mueve la cabeza. Esos son los reflejos oculovestibulares. Después está el espinocerebelo, que tiene que ver con los haces que transcurren en la médula espinal, ¿sí? Y ahí podemos distinguir el espinocerebeloso vermiano del paravermiano, o sea, del vermis del cerebelo y lo que está alrededor del vermis del cerebelo, inmediatamente alrededor. El espinocerebeloso que está en relación con el vermis promueve la actividad o controla la actividad de músculos axiales, músculos del tronco, y tiene mucha importancia en la postura, en la marcha y también en la mirada. Todo esto se puede afectar, la postura, la marcha y la mirada, en los desórdenes del cerebelo, particularmente del vermis. Y el sector paravermiano del cerebelo, que coordina los músculos distales, los músculos de la mano, de los pies. Y el cerebro-cerebelo, que tiene más una función de coordinar tareas complejas motoras y sirve también para el aprendizaje del movimiento, ¿sí? Comprueba el cerebelo un plan motor que elabora la corteza cerebral y lo manda a ejecutar a la médula espinal, y el cerebro recibe
la información de cómo se está ejecutando y es capaz de corregir ese programa de acuerdo a lo que se necesite. Cuando hablamos de desórdenes del cerebelo, hablamos de la ataxia, o sea, de desórdenes de la ataxia. O sea, la ataxia es la habilidad para ejecutar un movimiento uniforme, preciso, coordinado, adecuado a un fin, y la ataxia es la pérdida de esta habilidad, ¿sí? Entonces, la ataxia, la pérdida de la habilidad de ejecutar movimientos uniformes, precisos, etc., puede provenir del cerebelo, de las fibras sensoriales, o sea, de las fibras que tienen que ver con la sensibilidad propioceptiva consciente, que nacen en los nervios periféricos y se ubican en el cordón posterior de la médula espinal. Entonces, los síndromes cordonales posteriores y radículo-cordonales posteriores pueden producir ataxia, sobre todo ataxia en la marcha, ¿sí? También hay lesiones de la corteza cerebral, motor y sensorial que pueden producir una incoordinación del movimiento, pero esto a su vez están acompañados de otros signos como debilidad, en el caso de lo motriz, la corteza motora, o trastornos de la sensibilidad propioceptiva consciente en el caso de las lesiones corticales sensoriales. Las lesiones cerebelosas de por sí no producen debilidad, ya que el cerebelo no se contacta con la motoneurona espinal alfa, que es la que genera la contracción muscular, la fuerza del movimiento, etc. ¿Sí? Entonces, una lesión del cerebelo no produce debilidad, sí produce incoordinación motriz. El aparato vestibular, ya lo mencionamos, en relación con la mantención del equilibrio, de la verticalidad, ¿sí? Y por supuesto de los músculos, que son los últimos efectores de la marcha, de la postura, de la bipedestación. Obviamente si fallan los músculos, falla también la coordinación de ellos, por supuesto. Bueno, estas dos palabras de la ataxia sensorial, o sea, por el síndrome cordonal posterior, eso produce una marcha taloneante, por la pérdida de la sensibilidad propioceptiva, pero acompaña también la alteración en la discriminación de dos puntos. ¿Se acuerdan que cuando uno toma la sensibilidad y va apartando dos puntos que tocan simultáneamente la piel, eso es una función, distinguir uno de dos toques, es una función del sistema cordonal posterior. Lo mismo la palestesia, que es la sensibilidad a la vibración, que se toma con un diapasón, o la batiestesia, que es el conocimiento de la posición de la articulación en el espacio, que se toma moviendo los dedos del pie o de la mano, y que el paciente diga dónde están, si para arriba, para abajo, para el medio. Los trastornos sensoriales, así como los vestibulares, se corrigen parcialmente al menos con la visión. De ahí viene el signo de Romberg, ¿sí? El signo de Romberg consiste en explorar el equilibrio en la postura, estando parado de pie con los pies juntos. Se le hace al paciente cerrar los ojos, y si el paciente se va hacia atrás o hacia un costado, o sea, se tiende a caerse, tiene un signo de Romberg positivo, e implica algún compromiso de la vía o cordonal posterior o de la vía vestíbulo cerebelosa. Perdón, de la vía cordonal posterior, ¿sí? En realidad la vía vestíbulo cerebelosa y la cerebelosa en sí misma, el Romberg suele ser negativo. Por supuesto que además el síndrome cordonal posterior va a cursar con signos también de la raíz posterior, o sea, con arreflexia osteotendinosa, y otros rasgos de neuropatía periférica puede tener también. Algunos ejemplos de ataxia sensorial los vemos en la ataxia de Friedreich, que es una ataxia hereditaria, autosómica recesiva, como vamos a ver más adelante, o la esclerosis múltiple, que ya conversamos en algún capítulo anterior, dentro de las enfermedades desminimizantes, que es capaz de lesionar la médula espinal, el tronco cerebral, el cerebelo, o sea que muchas veces los pacientes con esclerosis múltiple manifiestan algún grado de ataxia. Las mielopatías, o sea, las enfermedades de la médula espinal, ya sean compresivas o metabólicas, o por carencia de vitaminas o lo que sea, y la polirradiculoneuropatía, que es el síndrome de Guillain-Barré, y hay una forma del síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía aguda, que es la variante de Miller-Fisher, que cursa con ataxia y oftalmoplegia. Es rara de ver,
Yo he visto 2 casos en toda mi carrera de esto. La ataxia que proviene del aparato vestibular tiene relación más que nada con la marcha, es una ataxia de la marcha, y exhibe una pulsión, una tendencia a caerse hacia el costado, hacia adelante o hacia atrás. El nistagmo es un rasgo constante en las enfermedades vestibulares que producen ataxia, lo mismo que el vértigo, o sea, la sensación de rotación, que uno está rotando o el espacio está rotando alrededor de uno, porque los ojos se están moviendo, se están sacudiendo con el nistagmo, y uno va que el espacio ve que va y viene. ¿Sí? Y una función importante del aparato vestibular, que es la visión borrosa durante el movimiento, o sea, que cuando uno mueve la cabeza, deja de ver nítido, en contraste con lo que pasa normalmente, que uno puede, por ejemplo, si ustedes hacen la prueba de mover la cabeza, mirar la pantalla, siguen pudiendo leer perfectamente la pantalla, a pesar de que uno mueve la cabeza, y eso es función del vestíbulo, ¿sí? Ese reflejo oculocefálico, esa estabilidad visual con el movimiento de la cabeza es función del vestíbulo. También hay que tener presente que las condiciones que pueden afectar al nervio o a los núcleos vestibulares también pueden afectar funciones cerebelosas, como vamos a ver en alguna otra diapositiva. La ataxia que tiene que ver con la corteza cerebral, o sea, con lesiones del área motora primaria o del área suplementaria motora, o sea, del área pre-rolándica, y también las post-rolándicas, que se ubican en el área 5 y 7, o sea, las áreas sensitivas de asociación primaria de la corteza sensorial, pueden producir ataxia, pero siempre o asociando debilidad en el caso de la corteza frontal, o asociando a algunas otras manifestaciones de la sensibilidad propioceptiva consciente, como habíamos hablado antes. ¿Sí? Recordemos que las lesiones lateralizadas del cerebelo originan manifestaciones ipsilaterales, o sea, del mismo lado de la lesión, en contraste, por ejemplo, con las lesiones talámicas o las lesiones corticales, que originan manifestaciones del lado opuesto de eso. Son vías cruzadas, ¿cierto? La región frontal motora derecha gobierna la parte izquierda del cuerpo y viceversa. Lo mismo ocurre con la corteza sensorial primaria, que también se cruza en la cinta de Rey media, en el bulbo raquídeo. En cambio, las lesiones del cerebelo suelen originar manifestaciones del mismo lado de la lesión, no porque no sean cruzadas las vías cerebelosas, sino porque se cruzan 2 veces. Al cruzarse 2 veces, entonces generan que una lesión del lado derecho del cerebro produzca manifestaciones del lado derecho del cuerpo y viceversa. Bueno, la ataxia talámica, obviamente, donde el tálamo es la estación de relevo de las vías sensoriales. Si la lesión de la vía puede producir ataxia, obviamente la lesión del tálamo, que es el que recibe esas vías, también puede producir una ataxia que suele ser transitoria. Y asociar síntomas, por ejemplo, del haz córtico espinal, del haz piramidal, que pasa muy próximo al tálamo en la cápsula interna. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, la división del cerebelo en sus áreas, el vestíbulo cerebelo, el espino cerebelo y el cerebro cerebelo, es un poco redundante. Este es un recuerdo anatómico, que también ya lo hemos visto. Esta diapositiva era para recordar, si no lo había mencionado antes, que las vías cerebelosas se cruzan 2 veces y que dan manifestaciones homolaterales a la lesión. Esta diapositiva tiene que ver con mostrar la irrigación del cerebelo y quiero que le presten atención a esta arteria. Esta arteria es la arteria cerebelosa postero-inferior, o PICA por sus siglas en inglés. Ustedes la van a escuchar nombrar como la PICA, ¿sí? Posterior Inferior Cerebellar Artery. Bueno, esta arteria es la que más comúnmente se lesiona en la circulación posterior. Que recuerdan que acá vienen las arterias vertebrales, las arterias vertebrales, que son la izquierda y la derecha, que se juntan y forman el tronco basilar. Y antes, normalmente, de que se forme el tronco basilar, de las arterias vertebrales nace la PICA, la arteria cerebrosa posterior inferior.
Cuando se tapa esta arteria, produce un síndrome de la foseta lateral del bulbo y eventualmente una lesión de la parte caudal del cerebelo, del lóbulo flóculo nodular. Entonces va a traer manifestaciones vestibulares muy floridas, del mismo lado de la lesión. Ya vamos a ver un poquito más adelante ese síndrome que se llama síndrome de Wallenberg, y que va a ser, ese sí lo pueden ver cualquier médico clínico que vea pacientes internados, se puede ver este síndrome con cierta frecuencia. Entonces, la ataxia se refiere a errores en la velocidad, alcance, fuerza y dirección del movimiento. Es otra definición de ataxia, ¿sí? Y uno puede distinguir ataxia en la marcha, ¿sí? Que se pone de manifiesto únicamente al caminar, ataxia de tronco, que tiene que ver con posturas del tronco, o que se inclina hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás o hacia adelante. Ataxia de los miembros, cuando uno genera movimientos voluntarios, que en los miembros inferiores se va a llamar disinergia, y en los miembros superiores se va a llamar dismetría, ¿sí? O sea, la disinergia se explora con la prueba talón-rodilla. Uno lleva alternadamente el talón hacia la rodilla y va bajando por la espina de la tibia hasta el tobillo. Y entonces uno se fija si ese movimiento es un movimiento liso, coordinado, regular, con aceleración y freno adecuado. Lo mismo ocurre con la prueba índice-nariz, en el caso de los miembros superiores. Además, en esta prueba, aparte de ver que el movimiento es irregular en cuanto a velocidad, dirección, freno, aceleración, ¿sí? Uno puede ver que se genera un temblor cinético, o sea, una oscilación bastante grosera que se aumenta hacia el final del movimiento. Si uno quiere llevarse el dedo a la nariz, va haciendo un movimiento irregular, ¿sí? Y cuando llega a la nariz todavía la alteración se acentúa en forma de una oscilación temblorosa. Es el temblor cinético cerebeloso. Y la disdiadococinesia, ustedes conocen que es la prueba que uno golpea el dorso de una mano con la otra. Eso es diadococinesia, y la ausencia de esa coordinación se llama adiadococinesia, también un elemento de la semiología cerebelosa. Hay además otros fenómenos, aparte de la dismetría y la asinergia, que son la hipotonía, o sea, que el tono a la movilización pasiva de las articulaciones del lado de la lesión está reducido. O sea, las articulaciones, los músculos están hipotónicas y las articulaciones hiperlaxas, ¿sí? Y los reflejos osteomusculares son pendulares. Uno toma el reflejo patelar y la pierna queda pendulando un rato hasta que se para por elasticidad de los tendones y de los músculos. Ahí está el signo del rebote, el fenómeno del rebote, que uno le empuja, el paciente tiene la mano levantada y uno le empuja la mano, le empuja la mano para abajo, ¿sí? Y uno le va a decir que se le va a cambiar de posición, pero que evite que cambie de posición, ¿sí? Entonces el paciente celuloso lo que hace es corregir en exceso, ¿sí? Uno se le corrige y el paciente, en lugar de llegar hasta donde estaba la mano, se pasa, ¿sí? Es una dismetría. Lo mismo que si uno le sostiene el brazo y de repente se lo suelta, si uno sostiene el brazo de un paciente y se lo suelta de golpe, el brazo lo frena. Los antagonistas, uno está haciendo fuerza con los flexores, ¿sí? Los suelta y los extensores frenan el movimiento. El cerebelo, si usted no le pone la mano delante, se va a pegar una piña en la cabeza, ¿sí? Eso se llama la maniobra de Holmes. Además, los pacientes con síndrome cerebroso pueden tener una disartria, como habla un borracho, ¿sí? De la misma manera que habla un borracho, habla un paciente con síndrome cerebroso. Eso se le llama palabra escandida. Generalmente es un tono más bajo, son guturales las pronunciaciones, con mayor o menor tono, por momentos se acelera, por momentos se frena. Así como se mueven las manos, también se mueven las cuerdas vocales.
También hay anomalías oculomotoras, como el nistagmo. El nistagmo vertical es muy característico y tiene que hacer pensar cuando uno ve que los ojos se sacuden en el plano vertical, ¿sí? Tiene que hacer pensar en una lesión cerebelosa o incluso de los núcleos vestibulares, pero sobre todo cerebelosa. Los movimientos también van a ser dismétricos, los movimientos oculares, movimientos de seguimiento que normalmente son lisos, se van a hacer entrecortados. En la posición primaria de la mirada uno puede ver pequeñas oscilaciones verticales que se llaman ondas cuadradas, que es patognomónico de una lesión cerebelosa, ¿sí? También pueden tener disgrafia, los pacientes se escriben despatarrado, con la letra un poco más grande, irregular. Y los vómitos en chorro, que no son características del cerebelo, sino de las lesiones ocupantes de espacio en la fosa posterior, por hipertensión endocraniana en la fosa posterior, que pueden producir vómitos en proyectil o chorro, ¿sí? Sin náuseas previas, el paciente vomita un chorrazo de vómitos, ¿sí? Es bastante impresionante. En cuanto al examen clínico, hay que hacer el interrogatorio del examen físico. Uno puede distinguir que las afectaciones cerebelosas tienen distintas formas de comienzo, distintas formas de progresión, de acuerdo a la causa, distintas formas de distribución del daño en el cerebelo o en sus vías, y eso hace a la localización de las lesiones cerebelosas que se logra mediante el examen físico. En cuanto a la forma de comienzo, los síndromes cerebrosos pueden ser agudos, que ocurren en horas o días, subagudo, que ocurre en días o semanas, o crónico, que puede ocurrir y desarrollarse en el lapso de meses o de años. Las ataxias agudas es la típica la intoxicación, en cuanto a las tóxicas, ¿no? Es la intoxicación alcohólica aguda, ¿sí? El paciente alcoholizado, que bueno, ustedes se imaginan cómo puede caminar un paciente alcoholizado. Lo mismo como habla, o cómo mueve las manos, lo torpe que está, que se lleva las cosas por delante, que tira los objetos que está manipulando. También puede ser originada por intoxicación con drogas, particularmente la difenilantoína, el epamín, ¿sí? Y que se usa para tratar epilepsia. Lo mismo en los barbitúricos. La sobredosificación de ellos puede producir un síndrome cerebroso agudo. Lo mismo que el litio, que se usa para tratar cuadros maníacos depresivos, y la amiodarona, que se usa para tratar arritmias cardíacas, son capaces de producir cuadros de ataxia aguda. Las causas infecciosas de las ataxias agudas y posinfecciosas son las cerebritis virales y la cerebritis postviral, que se ve sobre todo en chicos. Ambas entidades suelen ser patrimonio de los pediatras, ver pacientes con esto. La cerebritis postviral representa una forma menor de encefalomielitis diseminada aguda, en este caso restringida al cerebelo, con un cuadro de ataxia aguda, con lesiones en la resonancia magnética y un curso generalmente benigno. Y las de causas vasculares, obviamente también. Todo lo que sea agudo tiene que sugerir un problema circulatorio, como los síndromes isquémicos de la circulación posterior, como habíamos dicho, la pica, y la AICA también, la arteria cerebelosa anterior, ¿sí? Anterior y superior, o la hemorragia cerebelosa o el hematoma subdural son causas de ataxia aguda también. En cuanto a las ataxias subagudas, distinguimos otros tóxicos como el mercurio, los solventes industriales, los pegamentos, el epoxirran, esos pueden producir ataxia subaguda. Los nutricionales, como el déficit de vitamina B1 y vitamina B12, ya vamos a hablar un poquito más de estos dos, sobre todo del B1. Causas infecciosas como el HIV o las complicaciones infecciosas del HIV, por ejemplo, para decir alguno, una toxoplasmosis, ¿sí? Causas desminimizantes como la esclerosis múltiple, neoplásicas como los gliomas, la metástasis, son capaces de producir ataxia subaguda. En cambio, las ataxias crónicas
tienen que ver con etiologías autoinmunes, como en las paraneoplasias, algunos cánceres, como los linfomas, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de mama, son capaces de producir anticuerpos, llaman onconeuronales, ¿sí? Anticuerpos onconeuronales que afectan a las neuronas, que son producidos por la respuesta inmune contra las células cancerosas, pero que, bueno, terminan atacando estructuras del sistema nervioso, entre ellas el cerebelo, ¿sí? También los anticuerpos anti-GAD, que no son claramente paraneoplásicos, sino pueden ser una enfermedad autoinmune más, que puede producir un cuadro de ataxia crónico, o en la misma persona, o en otras en distintas personas, puede producir o ataxia o síndrome del hombre rígido, ¿sí? Que es un cuadro neurológico muy particular, con rigidez muscular y presencia de fasciculaciones, o sea, de sacudidas de los músculos esqueléticos, con rigidez muscular, dolores por rigidez, etc. ¿Sí? Esto es característico de este cuadro autoinmune por anticuerpos anti-GAD, ¿sí? El GAD es la decarboxilasa del ácido glutámico, ¿sí? Es una enzima de carboxilasa del ácido glutámico, que produce este cuadro. La enfermedad celíaca también, la alergia o la insensibilidad al gluten, también puede cursar con ataxia crónica. El hipotiroidismo, en caso de las metabólicas, también puede cursar con una ataxia, sobre todo una ataxia en la marcha, y es leve, nunca es muy pomposa la ataxia del hipotiroidismo, y por supuesto cursa con otros signos de hipotiroidismo, que ustedes conocen mejor que yo. Dentro de las infecciosas, la neurosífilis terciaria, que produce el TAS dorsal, por un síndrome radículo coronal posterior, también puede producir ataxia, pero también puede tener un goma sifilítico en el cerebelo, y producir ataxia por eso, como si fuera una masa ocupante. Algunas lesiones congénitas de la base de cráneo, el síndrome de Dandy-Walker, el síndrome de Arnold-Chiari, síndrome que tienen que ver con la base del cráneo, en el caso de Arnold-Chiari, con la ectopía de las amígdalas cerebelosas que tienden a bajar hacia el cordón, hacia la médula espinal, también son capaces de producir ataxia. Y todo el capítulo de las ataxias hereditarias, ¿sí? Con sus formas autosómico-dominantes, autosómico-recesivas, ligadas a X, dominantes y recesivas, y con herencia mitocondrial. Vamos a nombrar algunas cosas, algunas palabras de ellas más adelante. Por su forma de evolución o la progresión de las ataxias, existen las ataxias progresivas, las estacionarias, las intermitentes y incluso las reversibles, aquellas que desaparecen, ¿sí? Las intermitentes son las periódicas, o sea, las que aparecen, desaparecen, aparecen, son recurrentes. Dentro de las ataxias progresivas, uno puede nombrar las espinocerebelosas, que tienen además de signos cerebelosos, signos de compromiso de la médula espinal. Como por ejemplo, pérdida de la sensibilidad propioceptiva consciente, ¿se acuerdan de la batiestesia, la palestesia, la sensibilidad de 2 puntos, todos esos signos de la sensibilidad propioceptiva consciente? El signo de Romberg, ¿se acuerdan? Al cerrar los ojos uno tiende a caerse. El signo de Babinski, en la respuesta plantar extensora, o la presencia de hipo o arreflexio osteotendinosa, que sugiere un compromiso radículo-cordonal posterior. Después están las ataxias progresivas cerebelosas puras, que solamente tienen síntomas y signos cerebelosos, sin compromiso propioceptivo, ni de córtico espinal, ni de pares craneales, ni ninguna otra cosa más. Y las ataxias progresivas complicadas, que pueden asociar manifestaciones córtico-espinales, por ejemplo, signo de Babinski o debilidad, ganglios basales, temblor de reposo, rigidez como en el Parkinson, del nervio óptico, ¿sí? Una neuropatía óptica con pérdida de la agudeza visual, o de la retina, con lo mismo, manifestaciones oculomotoras con paresia de pares oculomotores, diplopía, etc., manifestaciones auditivas, normalmente sordera, del nervio periférico, que puede producir debilidad, anestesia, dolores periféricos,
Y las cerebrocorticales, como ya habíamos dicho antes, que pueden originar debilidad, compromiso de la saciedad propioceptiva, hasta incluso demencia, manifestaciones de compromiso de la corteza cerebral. Pues están las ataxias estacionarias, reversibles e intermitentes. Las ataxias estacionarias se refieren a los cuadros vasculares que producen un infarto, una hemorragia, lo que sea, y queda una secuela estacionaria, una secuela que no evoluciona a lo largo del tiempo, ¿sí? Es estable. En cambio, las reversibles son, por ejemplo, las infecciosas y posinfecciosas, que pueden mejorar incluso con tratamiento o, en el caso de las posinfecciosas, pueden mejorar espontáneamente. Las tóxicas, una vez que uno aparta el tóxico, también mejoran y desaparecen, lo mismo que las tiroides, cuando uno trata el hipotiroidismo, o las que dependen de drogas, cuando uno controla el dosaje, por ejemplo, de difenilatoína o de barbituratos y logra tener rangos terapéuticos en la sangre que no sean tóxicos, ¿sí? O cambia la medicación y listo. Y las intermitentes, que son generalmente hereditarias, las ataxias episódicas, son formas de degeneración espinocerebelosa. Después están las ataxias focales versus las simétricas. Habíamos dicho que las ataxias focales son homolaterales a la lesión, eso lo habíamos repetido, ¿sí? Las causas vasculares, la esclerosis múltiple, los tumores, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta es una complicación de los síndromes de inmunosupresión, entre ellos el SIDA, producida por el virus de John Cunningham, que es el JC virus, ¿sí? Que es un virus del papiloma humano, que es un virus que lo podemos tener cualquiera de nosotros, pero que en el caso de una inmunosupresión puede afectar el cerebro y producir una enfermedad grave, entre ellas la forma cerebelosa o de inicio cerebeloso, una ataxia, ¿sí? Los abscesos, enfermedades bacterianas, los gliomas, enfermedades tumorales, y algunas causas congénitas van a producir ataxias focales, de un lado del cuerpo. En contraste, las ataxias simétricas son características, las agudas, de la intoxicación, del hipotiroidismo, de la carencia de vitamina B1, B12 o vitamina E, o las posinfecciosas en los niños, o autoinmunes, en el caso del carcinoma de mama o de pulmón, o linfomas, etc. Y las hereditarias, en general, son todas simétricas. Bueno, también hay que hacer, se hace en cuanto a la localización lesional, ¿sí? Puede uno detectar un síndrome hemisférico cerebeloso, que puede ser unilateral, que en el caso es ipsilateral a la lesión, ¿sí? En el caso de enfermedades vasculares, abscesos, gliomas, deminización, etc. El síndrome vermiano rostral, la parte superior del vermis, que produce ataxia de tronco y la marcha, característico del alcoholismo y la deficiencia de vitamina B1 o tiamina. Bueno, acá tienen el síndrome vermiano caudal, el síndrome pancerebroso. Bueno, todos tienen sus causas más prominentes, que uno puede localizar y que la localización ayuda a determinar cuál es la causa. Les decía del síndrome de la foseta lateral del bulbo por oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior, que es de los síndromes que ustedes estudian en neurología, los síndromes alternos del tronco cerebral. Este es probablemente el más frecuente, ¿sí? Entonces, en la foseta lateral del bulbo están los núcleos vestibulares. Entonces el paciente puede tener vértigo, nistagmo y vómitos, que son todas manifestaciones de compromiso vestibular. Pero ojo, este es un vértigo que al paciente lo tira al piso, es violento, ¿sí? Es un vértigo que el paciente no se puede poner de pie. Y eso no dura 1 segundo, 2 segundos, como puede durar un vértigo postural porque a uno se le sale un otolito del lugar. Es un vértigo que dura horas, días, semanas, ¿sí? Es un vértigo, digamos, grave, acentuado. Siempre va a tener nistagmo, con algún componente o vertical o rotatorio, ¿sí?
no solamente el nistagmo lateral que uno ve en pacientes, por ejemplo, intoxicados con alcohol o con difenidantoína. Y vómitos, que es característico no solamente de las masas, como mencionaba yo antes, de los tumores de fosa posterior, sino de las manifestaciones vestibulares. El vértigo trae consigo una sensación nauseosa y vómitos. También en la foseta lateral del bulbo está ingresando el pedúnculo cerebeloso inferior, que viene desde la médula espinal e ingresa al cerebelo, y es capaz de producir dismetría en los miembros ipsilaterales a la lesión, del mismo lado. Ipsi es del mismo lado de la lesión. También transcurre en el sector lateral del bulbo el tracto tegmental central, cuyo compromiso va a dar un mioclono palatino, ¿sí? Sacudidas al abrir la boca, uno puede ver que el paladar se sacude más o menos rítmicamente. El compromiso del haz espinotalámico lateral en el bulbo hace que uno pierda la sensibilidad superficial, o sea, la sensibilidad al dolor y la temperatura, y este es el elemento contralateral, porque el haz espinotalámico, como ustedes recuerdan de anatomía y de fisiología, el haz espinotalámico ya viene cruzado. El haz espinotalámico se cruza a cada nivel. Cuando entra la fibra sensitiva, que viene del pie, de la mano, de donde venga, a nivel de la médula, donde entra, un poquito más adelante, se entrecruza al otro lado y forma parte del haz espinotalámico, y así haciendo. Entonces, cuando la lesión lo agarra al haz en el bulbo, está agarrando las fibras ya cruzadas a cada nivel, por lo tanto, el déficit sensorial espinotalámico es contralateral a la lesión. En cambio, el núcleo ascendente del trigémino, que aporta la sensibilidad superficial de la cara, va a afectar la parte de la cara, digamos, ipsilateral a la lesión, ¿sí? O sea, la pérdida sensitiva al dolor y la temperatura en la cara es ipsilateral a la lesión, y con una característica de que se pierde alrededor de la boca en catáfilas de cebolla, o sea, la pérdida es más profunda cerca del labio y se va disipando en la medida que uno avanza hacia la mejilla, ¿sí? Va avanzando con el alfiler, y la pérdida sensitiva se va haciendo más tenue hasta que desaparece. Catáfilas de cebolla. Y por compromiso del núcleo ambiguo, del noveno y del décimo par, uno va a tener una parálisis del velo palatino, o sea, el paladar va a estar llevado hacia el lado sano, ¿sí? Va a estar traccionado hacia el lado sano, ¿sí? Y va a tener el paciente disfagia y arreflexia nauseosa. Y por el compromiso de la vía simpática descendente va a tener un síndrome de Horner ipsilateral. El síndrome de Horner es ptosis palpebral, reducción de la hendidura palpebral y miosis de la pupila, que sigue respondiendo a la luz. Bueno, después se trata de distinguir, en cuanto a las ataxias adquiridas, esto estamos hablando más bien de las ataxias crónicas, ¿no? Adquiridas, diferenciarlas de las hereditarias y de las esporádicas o idiopáticas. Acá les voy a poner algunos ejemplos de ataxias adquiridas. Esta es una ataxia por causa estructural. Acá se ve una lesión que es hipointensa. Esa es una resonancia magnética, en donde el cerebro se ve gris y el líquido que rodea el cerebro se ve blanco, y eso es normal, ¿sí? Pero acá, fíjense, un hemisferio cerebeloso que se ve grisecito, y del otro lado, sin embargo, se ve una lesión blanca, brillante, ¿sí? Una lesión hiperintensa en T2, se llama esto, ¿sí? Que resultó ser la forma de comienzo de una leucoencefalopatía multifocal progresiva en un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Que se infectó con el virus JC y produce una leucoencefalopatía. Una enfermedad grave, muchas veces mortal. Algunas veces se detiene y queda así, digamos, detenida en el tiempo, produciendo una ataxia estacionaria, pero eso es raro. Es más la excepción que la regla, que la enfermedad se detenga, sobre todo si se controla la inmunodeficiencia, ¿sí? Dentro de las ataxias adquiridas también vamos a mencionar el próximo caso, que es un paciente con un trasplante renal
inmunosuprimido, obviamente, para que pueda tolerar el conflicto con el huésped, con el órgano trasplantado, y se ve una lesión cerebelosa, en este caso del lado derecho del cerebelo, ¿sí? Que refuerza, esto es un T1, es un tiempo de relajación corto, con contraste, y con el contraste vemos un refuerzo en anillo, ¿sí? Un refuerzo en anillo completo. Bueno, esto obviamente se hacen estudios de líquido cefalorraquídeo, lo que sea, y si no llega al diagnóstico, hay que hacer una biopsia de esta lesión. O sea, uno tiene que llamar al neurocirujano que saque un pedacito de esta lesión a ver de qué se trata, y en este caso resultó un linfoma, ¿sí? Un tumor linfoproliferativo del cerebelo, en un inmunodeprimido. Otra fue la charla anterior que hablamos de enfermedades desmineralizantes. La esclerosis múltiple es una fuente de ataque, en este caso una placa en el pedúnculo cerebeloso medio. Fíjese, el pedúnculo cerebeloso normal, del lado izquierdo, y el pedúnculo cerebeloso con una placa desmineralizante grande del lado derecho. Fíjense que esto no solamente afecta al pedúnculo cerebeloso, sino también al piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Núcleos vestibulares, vías ascendentes del trigémino, tracto simpático. O sea, no solamente va a tener ataxia este paciente, sino le busca, le va a encontrar más cosas, ¿sí? Pero bueno, la esclerosis múltiple es una de las causas de las ataxias adquiridas. Otra ataxia adquirida, este es un paciente con inicio brusco, con obnubilación, inestabilidad, ataxia del lado derecho, y tiene un gran infarto cerebeloso en el territorio de la arteria cerebelosa superior. Fíjense que este infarto, que es una lesión isquémica, produce efecto de masa, como cierra el cuarto ventrículo, como colapsa el cuarto ventrículo. Fíjense el cuarto ventrículo, el tamaño que tiene normalmente, ¿sí? Véanlo, el tamaño que queda acá, uy, perdón, el tamaño del cuarto, y aparte que está se ve que está empujado de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Colapso del cuarto ventrículo. Obviamente esto puede producir una obstrucción del cuarto ventrículo, con hidrocefalia de ahí para arriba, hidrocefalia supratentorial, y un paciente que se enclava, o sea, que termina produciendo un daño del tronco cerebral por la hipertensión de la fosa posterior, ¿sí? Con hidrocefalia aguda secundaria, que es una situación de vida o muerte. Eso hay que reconocerlo, y hay que mandar al paciente a operar para que le saquen esta masa, ¿sí? O que le pongan un catéter en los ventrículos supratentoriales, en el tercer ventrículo o los ventrículos laterales, ¿sí? Es una emergencia neuroquirúrgica, un infarto de este tamaño en el cerebelo. Otras ataxias adquiridas, en este caso de causa metabólica, esta es una mujer, ¿sí? Con una fascia abotagada, con edema facial, obviamente va a tener edema en los miembros, sin godet, el mixedema, el hipotiroidismo, que puede cursar entonces con una ataxia en la marcha, particularmente, que se corrige con la medicación de reemplazo tiroidea. Otra fuente de ataxias es la intoxicación con alcohol. En cuanto al alcohol, acá tenemos que diferenciar la intoxicación aguda, que es lo que ustedes pueden ver en alguna fiesta a la que participen, gente que anda inestable, hablando en forma incoordinada, torpe, ¿sí? Intoxicación alcohólica aguda, ¿sí? Reversible, es una ataxia reversible. Y después está la encefalopatía de Wernicke, que es la carencia de vitamina B1 o tiamina, ¿sí? Este es un caso importante porque cuando yo hice la residencia de neurología en Buenos Aires, la hice en el Hospital Ramos Mejía, que queda cerca del shopping del Abasto, que en ese momento no era un shopping, era el Abasto, era el mercado del Abasto, que estaba abandonado, y que vivían una serie de lincheras alrededor de esa estructura, y bueno, gente de un nivel socioeconómico muy bajo, malnutridos, y cuando podían agarrar una botella de vino se la clavaban, ¿sí? Entonces terminaban haciendo una encefalopatía de Wernicke, que es clásicamente, el
paciente entraba obnubilado, o sea, con una alteración del estado de conciencia, atáxicos, ¿sí? Con imposibilidad de mantener separado, hacer movimientos incoordinados, etc., y diplopía, o sea, con oftalmoplejía, ¿sí? Esta tríada de ataxia, obnubilación y diplopía es característico del déficit de vitamina B1, y lo importante es que es reversible si uno le da la vitamina B1. Y lo más importante de esta diapositiva no es recordar la imagen del borracho, porque cuando uno ve un borracho, un croto, con este cuadro, enseguida piensa en Wernicke. Pero cuando uno lo ve en un niño que tiene un síndrome pilórico, o que tiene un síndrome de mala absorción, o lo ve en una embarazada, ¿sí? O lo ve en una paciente, que después le puedo mostrar, en una paciente que puede tener un tumor de fosa posterior, que vomita mucho, que ha adelgazado mucho, y que puede tener una carencia de vitamina, y que además del tumor puede tener una carencia de vitamina B1 que agrava su cuadro de ataxia, ¿sí? Siempre hay que considerarlo en distintos escenarios a este déficit, y dándole vitamina B1 inyectable generalmente, se supera, se cura. Y después los cuadros alcohólicos cerebelosos crónicos que producen una atrofia vermiana, y esto ya es una ataxia generalmente progresiva porque el paciente sigue tomando, por eso es progresiva. Las causas tóxicas se refieren a medicamentos, el 5-fluoracilo, la citarabina, pero también a metales como el bismuto, el mercurio, el plomo, los solventes, los anticonvulsivantes, ¿sí? Siempre insistimos con la difenilantoína y el fenobarbital, que son los anticonvulsivantes que más producen ataxia. Un poco caídos en desuso, pero se siguen usando mucho en los hospitales, en los medios públicos. Muchos pacientes que han tenido convulsiones salen medicados con fenitoína y con fenobarbital, ¿sí? Los neurólogos un poco hemos dejado de usar estos medicamentos en pacientes ambulatorios. Otras causas son las infecciosas, como en el caso de la varicela, en niños, que produce la cerebelitis después de haber tenido la varicela. También el Epstein-Barr, en niños también puede producir un cuadro de cerebelitis. La encefalitis de Bickerstaff, que es una cosa muy rara, también es inflamatorio, posinfecciosa. El HIV, ya sea per se, por el virus en sí, o por neoplasias oportunistas, como la leucoencefalopatía multifocal que veíamos antes, o infecciones como la toxoplasmosis o el linfoma. La encefalopatía espongiforme, justamente vi un paciente con una encefalopatía espongiforme y con ataxia, la variante ataxia, que es el 17%, después la encefalopatía espongiforme produce una demencia rápidamente progresiva que termina con el cerebro del paciente en pocos meses. La neurosífilis, que puede producir una ataxia cordonal posterior por el tabes dorsal, pero también puede producir gomas, tumores inflamatorios sifilíticos en el cerebelo, entre otras cosas, ¿sí? Entre otras partes del cerebro. La enfermedad de Whipple, que es una enfermedad intestinal, en realidad, pero que puede también afectar al cerebro y producir cuadros de ataxia y de trastornos de los ganglios basales, y que mejora con antibióticos. Todo esto tiene la ventaja de conocer todo esto, es que son tratables muchas de estas condiciones, salvo por supuesto la encefalopatía espongiforme, que no tiene tratamiento hasta el momento. Hay condiciones autoinmunes, como los síndromes paraneoplásicos por los oncoanticuerpos, o anticuerpos oncocerebrales, el anti-U, el anti-YO, el anti-RI, el anti-TR, bueno, que tienen que ver con distintos carcinomas y que pueden producir una ataxia aguda, fíjense en este caso. La lesión es hiperintensa, no es tan hiperintensa como la leucoencefalopatía, es simétrica, fíjense que afecta a la parte superior del vermis cerebeloso, ¿sí? Y produce un cuadro del vermis cerebeloso superior, sobre todo con ataxia en la marcha, ¿sí? Este es entonces uno de los síndromes paraneoplásicos con ataxia. La sensibilidad al gluten,
¿sí? La enfermedad celíaca, ahora le llaman sensibilidad al gluten. Y recuerden los anticuerpos anti-GAD que pueden producir en el mismo paciente, en distintos estadios o en distintos episodios a lo largo de la vida, o en distintos pacientes pueden producir diabetes autoinmune, hipotiroidismo, neuropatía periférica y sobre todo ataxia y síndrome del hombre rígido. Otras causas nutricionales, como la malabsorción de las grasas por carencia de vitamina E, una vitamina liposoluble, la carencia de vitamina B12, la carencia de vitamina B12 ya sea por una gastropatía crónica, por la anemia perniciosa, por la ausencia del factor intrínseco, o por la carencia de la absorción del aporte de vitamina B12, lo que sea, que produce un síndrome cordonal posterior, demencia, neuropatía óptica, capaz de producir la B12 es capaz de producir un sinnúmero de condiciones neurológicas. Y de la carencia de vitamina B1, que ya hablamos de su ubicuidad. Sobre todo lo que me interesa es que recuerden que no solamente se ven borrachos, ¿sí? Se ve en pacientes que tienen alguna dificultad absortiva o digestiva o malnutricional, y no necesariamente un borracho. Esta es una imagen de una lesión del cordón posterior, ¿sí? Miren qué larga, que es toda la médula cervical, o la mayoría, en el cordón posterior de la médula. No sé por qué me sale este cartel. Bueno, entonces, la carencia de vitamina B12 da lo que llamamos antes una mielosis funicular. Mielosis funicular. Ahora sabemos que eso es una anatomopatológicamente una mielopatía vacuolar, que es inespecífica y hay muchas condiciones que pueden originarla, pero la carencia de vitamina B12 es reversible, si uno la trata es reversible, si uno no la trata con el tiempo se cronifica, o sea, uno tiene que darse cuenta. Y después está el gran capítulo de las ataxias hereditarias. Las ataxias hereditarias, que vamos a ver que hay formas autosómico-dominantes, autosómico-recesivas, de herencia mitocondrial, ligada a X, que puede ser ligada a X dominante o recesiva. Tenemos todas ese tipo de ataxias. Si uno lee, si ustedes se toman el trabajo de buscar en internet los síndromes de ataxias hereditarias y los síndromes espinocerebelosos, hay como 30 y tantos, ¿sí? Cada vez hay más, o sea, cada año se distingue alguna otra familia más con algún cuadro que lo distingue, ya sea con la manifestación clínica o con el gen afectado o con la enzima afectada, ¿sí? Obviamente, las ataxias hereditarias se caracterizan por ser precisamente hereditarias, o sea, porque hay miembros de la familia que han sufrido o sufren una condición semejante o relacionada con la que le está pasando al paciente. Las autosómico dominantes, obviamente, acá en el caso del padre que está afectado, tiene el gen que produce la enfermedad, y es capaz de heredarlo al 50% de su descendencia, ¿sí? O sea, puede tener, si tiene 4 hijos, 2 tienen las probabilidades de estar afectados y 2 tienen las posibilidades de ser normales. Obviamente no siempre se da esta proporción, la proporción es el 50%, pero si uno tiene un solo hijo, tiene el 50% de chance, el caro cruz, de tener o no tener la enfermedad, ¿sí? Entonces, lo importante de esto clínicamente es reconocer que uno de los padres puede estar afectado por la condición, ¿sí? Realmente uno de los padres y algunos hermanos, y de ahí para arriba, de ahí para abajo, pueden estar afectados por la condición. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de ataxias puras? ¿Sí? Ataxias puras o ataxias con algún otro rasgo, como en este caso degeneración de otros sistemas neuronales, como los ganglios basales o el nervio óptico
etcétera. Y entonces, de acuerdo a eso, a estos hallazgos, uno puede pensar en los síndromes espinocerebelosos tipo 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Me ven, hay como 30 y tantos síndromes espinocerebelosos, y de acuerdo a lo que se agrega, aparte de la ataxia, por ejemplo, ataxia más degeneración de la retina, es la espinocerebelosa tipo 7. ¿Sí? Uno va a buscar los libros y te encuentra el gen que está afectado en la espinocerebelosa tipo 7. Bueno, estas son las ataxias dominantes, ¿sí? Autosómicas recesivas dominantes. Hay rasgos salientes comunes. Sí, fíjese que estas no son desde el nacimiento, no es que se vean en chicos y que por eso uno piensa que son hereditarias, sino que empiezan entre la tercera y la quinta década de la vida, empiezan tarde, ¿sí? Y progresan hasta perder la deambulación en unos 15 años. Tienen fenómenos de penetrancia y anticipación, o sea, pueden manifestarse con distintos fenotipos, no solamente ataxia, sino, como veíamos antes, sordera o movimientos extrapiramidales, o signos piramidales, signo de Babinski, por ejemplo. ¿Sí? Pueden manifestarse en la misma familia individuos con distintos fenotipos. Y genotípicamente, o sea, el trastorno genético generalmente está representado por una expansión de tripletes de citosina, adenina, guanina, en el caso de las autosómicas dominantes. Las autosómicas recesivas, fíjense acá, el R menor, es el que representa el gen defectuoso, ¿sí? Fíjese que los padres acá no están afectados porque tienen cada uno un gen que lo protege, ¿sí? Y el gen defectuoso es recesivo, o sea, no se manifiesta en los padres, ¿sí? Pero en donde se juntan dos R's, ¿sí? Donde se juntan dos R's menores, dos R's minúsculas, va a estar afectado, 25% de chance de estar afectado cada hijo, ¿sí? Pero además, no solamente va a tener chance de manifestar la enfermedad, sino que van a tener chance, el 50% de esta descendencia va a tener chance de transmitirla, ¿sí? Si es que se junta con otro portador del gen anormal. Bueno, esto es genético, ustedes esto seguramente saben más que yo. Algunos ejemplos de ataxia autosómico recesiva son la enfermedad de Friedreich, la ataxia telangiectasia, el déficit aislado de vitamina E, que no solamente es nutricional, sino que hay patología autosómico recesiva hereditaria que puede inducir a un déficit de vitamina E y ataxia por eso. La beta-lipoproteinemia y deficiencias enzimáticas aisladas. ¿Sí? Hay una serie de enfermedades como defectos del ciclo de urea, la adrenoleucodistrofia, acidurias orgánicas, una serie de enfermedades que se diagnostican con exámenes de laboratorio muy complejos, que en general hay que derivar a Bahía Blanca o a Buenos Aires para poder hacer este diagnóstico. En cuanto a la ataxia de Friedreich, es un trastorno por una expansión de triplete de guanina, adenina y adenina, que lleva a una síntesis anormal de esta proteína, que es la frataxina, que lleva a una acumulación de hierro en las mitocondrias y a la injuria neuronal. Afecta a los ganglios de la raíz posterior, con lo cual produce reflexia y síndrome caudal posterior, ¿sí? Una ataxia en la marcha, Romberg positivo, etc. El enlace espinocerebeloso también acentúa la ataxia en la marcha y produce disartria. La degeneración de la corticoespinal puede encontrar uno Babinski en los pacientes. Y otros signos como atrofia óptica, disfagia, pie cabo, escoliosis, diabetes y trastornos cardíacos, que es de los que suelen morirse estos pacientes. Trastornos de las de His, trastornos de la conducción del miocardio. Y así se ve un paciente con ataxia de Friedreich, con escoliosis, el pie cabo, ¿sí? El pie cabo, arreflexia profunda y trastornos cardíacos. Degenera el cordón posterior. Realmente inicia antes de los 25 años, en la adolescencia, pierde la deambulación en 15 años, muerte anticipada usualmente por causas cardíacas. Esa es la ataxia de Friedreich. La ataxia telangiectasia también es una ataxia que también asocia
malignidades hematológicas por síntesis, por defectos en la reparación del ADN, neuropatía periférica, infecciones oportunistas por una deficiencia de las inmunoglobulinas, y este es el aspecto que tiene las telangiectasias, en este caso en la conjuntiva, ¿sí? Y en la piel, ¿sí? Ataxia telangiectasia. Después tenemos las ataxias por herencia mitocondrial. Ustedes recuerdan que las mitocondrias todas las heredamos de la madre. Recuerden que, bueno, cuando se fecunda el óvulo, lo que aporta el espermatozoide es básicamente el núcleo, ¿sí? Con sus cromosomas X e Y, mientras que el citoplasma es el citoplasma del óvulo, o sea, el citoplasma de la madre. Entonces, como las mitocondrias son órganos citoplasmáticos, el individuo, las mitocondrias del individuo van a ser las mitocondrias que le aportó la madre, no el padre, ¿sí? Entonces, un defecto, una madre con un trastorno mitocondrial, va a heredar el defecto, el genoma anormal, se lo va a heredar a toda su descendencia. En cambio, si el padre es el defecto mitocondrial, no va a heredar su descendencia porque no va a heredar sus mitocondrias. Ojo, porque hay enfermedades mitocondriales autosómicas, o sea, que vienen no con el ADN, con el genoma mitocondrial, sino con el genoma nuclear. Hay funciones de la mitocondria que están codificadas por el núcleo de la célula, ¿sí? Entonces, uno puede tener una enfermedad mitocondrial, pero no por el genoma mitocondrial, sino por el genoma nuclear, ¿sí? Así que las enfermedades mitocondriales no son puramente por defecto del genoma mitocondrial, sino que, como les decía, los ácidos nucleicos del núcleo de la célula pueden modificar funciones mitocondriales y su herencia puede producir trastornos mitocondriales no por el genoma mitocondrial, sino por el genoma nuclear. No sé si fui claro en eso. Bueno, también las ligadas al cromosoma X, que pueden ser dominantes, en el caso del síndrome X frágil. Obviamente la ataxia en el síndrome X frágil no es lo que predomina. En lo que predomina en el síndrome X frágil es el retardo mental, en realidad, ¿sí? Pero también puede cursar con ataxia. Lo mismo que en este caso es una cromosoma, es una ataxia ligada al X, o sea que lo sufren los varones y los transmiten las mujeres. En este caso, la anemia sideroblástica con ataxia es un ejemplo de este tipo de herencia. Pues existen las ataxias esporádicas o idiopáticas, que son un diagnóstico de exclusión si uno excluyó todo lo que acabamos de mencionar antes, y suelen asociarse a disautonomía, hipotensión ortostática, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, son manifestaciones disautonómicas que suelen asociarse a este tipo de ataxias, como si fuera una enfermedad multisistémica con predominio cerebeloso. Bueno, ya estuvo viendo más o menos lo que se puede hacer para llegar al diagnóstico de estas condiciones, como una resonancia magnética, obviamente, para ver infartos, tumores, abscesos, atrofias del cerebelo, etc. ¿Sí? La tomografía de cráneo para ver malformaciones de la base de cráneo, ¿sí? Como el síndrome de Dandy-Walker o el síndrome de Arnold-Chiari. Los niveles de vitamina B12, vitamina E, vitamina B1 también podríamos poner acá. Niveles de hormonas tiroideas, estudios de conducción nerviosa y electromiograma para los casos de las espinocelulosas que se asocian con neuropatía, examen toxicológico, obviamente, y de drogas antiepilépticas en el caso de que el paciente las está recibiendo, el dosaje de anticuerpos, autoanticuerpos y PCRs para infecciones en sangre y en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La proteína 1433 es una proteína que está aumentada en los casos de enfermedad por priones, o sea, por las encefalopatías espongiformes, ¿sí?
El fondo de ojo, por ejemplo, en la beta-lipoproteinemia, el electroretinograma, también en algunas enfermedades mitocondriales que suelen asociar retinitis pigmentosa. El electroretinograma puede ser importante para detectar esta anomalía de la retina. Y obviamente los estudios genéticos buscando repeticiones de tripletes para el caso de las ataxias hereditarias. En realidad existe poco tratamiento sintomático. Esto no es como el Parkinson, viste, que vos le das levodopa y mejora. Acá no hay medicamentos que mejoren el síntoma cerebeloso, por lo menos no que uniformemente uno le dé al paciente y el paciente mejore. Me acuerdo que había salido hace muchos años un artículo que hablaba de alguna droga antituberculosa que mejoraba la ataxia de los pacientes en algunas circunstancias. Y yo, bueno, pedí, yo estaba en el hospital de Neuquén y pedí esa droga y me vinieron a ver por qué un neurólogo recetaba un antituberculoso. Bueno, y era que yo había leído que servía como tratamiento sintomático para las ataxias, cosa que en el paciente que se lo dieron al final, pero no mejoró nada. O sea, poco tratamiento sintomático. Obviamente, si uno encuentra una causa infecciosa, inflamatoria, tumoral, de acuerdo a la etiología, hay que tratar la causa, ¿sí? Ya sea quirúrgicamente, incluso para los tumores o para las malformaciones de fosa posterior. La reposición de vitaminas, B1, B12, vitamina E cuando está indicado. La idebenona es un medicamento que mejora la función mitocondrial y que hay algún estudio, con pocos casos, que se ha visto que mejora a la ataxia de Friedreich. Lo mismo el riluzole. El riluzole es un medicamento que tiene que ver con antagonizar al ácido glutámico, que es un es un neurotransmisor excitatorio, y cuyo bloqueo puede mejorar algunas condiciones como si fuera un neuroprotector, como si protegiera a las neuronas de la excitotoxicidad. También un bajo número de pacientes que han sido tratados con riluzole y que se estacionaron o mejoró algo su ataxia. En las ataxias episódicas, que son ataxias hereditarias, episodios de ataxia, que duran semanas o meses a lo largo de la vida y recurren cada tantos años o cada tantos meses, recurre con episodios de ataxia, la acetazolamida, un tipo de diurético, un inhibidor de la anidrasa carbónica, puede entonces mejorar estas condiciones. Y obviamente el consejo genético, bueno, si uno ha detectado que una familia hereda, ya sea dominante o recesivo, una enfermedad de estas, bueno, puede aconsejar diciéndole a la familia el riesgo que tiene de sufrir esto. Y yo creo que con esto vamos terminando, chicos. ¿Están ahí? Sí, profe. Digo. Bueno, con esto vamos terminando y les quería preguntar a ver si tienen alguna duda o algo que quieran aclarar. Con respecto a la reposición de vitaminas y cuándo pensar en alguna hipovitaminosis, eh, más o menos ¿hay algún estudio que diga, bueno, cuánto es el reservorio de vitaminas que hay en el cuerpo? No se usa eso, no. A ver, la vitamina B12 sabemos que tiene depósitos en el hígado, etcétera, pero cuando el nivel en la sangre está bajo es porque, bueno, esos depósitos han sido exhaustos, ¿sí? O sea, cuando bajan los depósitos de colesterol en el hígado, baja la concentración en la sangre. Entonces lo que se dosa es la concentración en la sangre de vitamina B12 y se repone, siempre se repone inyectable, ¿sí? En estos casos, Bien. siempre conviene, porque te acordate de la vitamina B12 que tiene el factor intrínseco, después se une al factor intrínseco estomacal y se absorbe a nivel de un receptor en el intestino, o sea que es bastante compleja la absorción. Siempre conviene inyectársela y uno asegurarse que la vitamina llegue al hígado y a los tejidos, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, No. chicos? Bueno. Eso fue más que nada. ¿Más preguntas?
vamos a ver el partido. Lo que queda del partido. No sé si sigue. Sí. Bueno, no, esa era mi única pregunta. Bueno, chicos. Bueno, Esta clase quedó grabada, así que pídansela a Carola.